Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Damos inicio al segundo encuentro de estas charlas por la alfabetización mediática e informacional. Em, Desde ya agradecemos la presencia de todos ustedes y acá en vivo y en directo, digamos, la presencia de la delegación La Plata, que nos acompañó en el primer encuentro y hoy también nos está acompañando. Bueno, estamos acá reunidos para iniciar el segundo panel de esta temática. Tenemos hoy en el panel a Sebastián Novomiski y a Hugo Muleiro de la Defensoría del Público y se van a abordar las siguientes temáticas, entre otras, características principales del sistema mediático argentino, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se va a hablar de la lógica detrás de las noticias, si son derechos de las personas, el derecho a la información o son mercancía, el sistema mediático, las nuevas tecnologías, su arribo a los medios de comunicación y su capacidad de influencia en las agendas periodísticas, la influencia de la inteligencia artificial, la producción de imágenes sintéticas, educar para una ciudadanía digital, los modelos de lenguaje generativo como el chat GPT y otros en el desarrollo de información falsa y viralización de contenidos, entre otros temas. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Eh, Les va a dar un saludo nuestra compañera Graciela González, secretaria de Educación, y bueno, luego ya presentaré a los panelistas. Buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Le cuento a los panelistas que tenemos la presencia de las 19 delegaciones del SADOC, de los consejos directivos de nuestras delegaciones. Eh, yo quiero retomar en este momento la idea, ese primer encuentro con Sebastián, que después se transformó en un convenio con la Defensoría del Público. Esa propuesta intenta generar un espacio, tomarnos un tiempo que nos permita abordar desde nuestro rol de sindicalistas, docentes, importante que remarquemos esto, desde nuestro rol de sindicalistas docentes, el tema de la comunicación, la información, las nuevas tecnologías. Eh, es importante que nosotros reflexionemos sobre nuestra tarea diaria como sindicalistas, que nos detengamos un momento a pensar sobre nuestras prácticas para poder adquirir saberes, para apropiarnos de los instrumentos, para abordar el problema de la desinformación y de los ataques en nuestra tarea diaria, sobre todo los discursos del odio. Pero también tenemos que trabajar sobre nuestras producciones para llegar a los docentes que representamos, para que nuestro mensaje llegue de manera creativa, utilizando las nuevas tecnologías. Pretendemos empoderarnos como dirigentes sindicales, docentes, con lo digital y proyectar el uso de las nuevas tecnologías y del pensamiento crítico. Quizá parezca mucho, pero también pretendemos en esta instancia elaborar propuestas para llevar también o transformar esas propuestas en políticas públicas. Ese es el tiempo que nos tomamos en estos 3 primeros encuentros con estas intenciones, por lo menos las que nos propusimos como SADOC. En una segunda etapa nos sirvió de mucho la información de la encuesta que la Defensoría hizo, en la que demuestra que un porcentaje muy alto de los docentes a los que representamos
utilizan alguna plataforma, alguna, eh, algún instrumento eh, tecnológico, pero también reflejan la necesidad de formación, de capacitación para estas habilidades. Entonces, pretendemos desde SADOC poner al servicio de nuestros docentes estas herramientas que desde la Defensoría han trabajado, que sería lo que llamamos para nosotros la segunda etapa. Es verdad que para nosotros la pandemia puso en debate nuestra tarea, nuestro rol, pero también puso en debate las desigualdades que ya existían. Los docentes en ese momento nos reinventamos, y los sindicalistas también. Me parece que nosotros en nuestro SADOP estuvo muy atento y muy creativo en ese momento, creando un instrumento para acercarnos a los docentes. Me parece que estamos en un momento en el que eso que nos despertó, que puso en la mesa de discusión varios temas como la virtualidad versus la presencialidad, los conectados versus desconectados, accesos, dispositivos, formación, etcétera, etcétera. Me parece que estamos en un momento en el que debemos profundizar esos debates, que esto versus el otro refleja dos modelos de comunicación, dos modelos educativos en disputa, y que nosotros desde SADOP, desde los dirigentes, estamos dispuestos a dar las discusiones que sean necesarias y llevar nuestra voz, que es la voz de los docentes privados, a los ámbitos donde sean. Así que muchas gracias por, por la presencia de ustedes, por el aporte que nos están haciendo y por los datos que obviamente como dirigente estamos necesitando. Bueno, gracias Graciela. Y ahora voy a presentar al primer panelista, que es Hugo Muleiro, que es escritor, periodista, capacitador de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Está especializado en derechos comunicacionales de niñez y adolescencia. Coordinó seminarios sobre este tema en numerosas universidades nacionales. Fue colaborador externo de UNICEF Argentina, autor de Palabra por Palabra, Escritura y Léxico para las Noticias, Editorial Biblos, Buenos Aires 2002, Al Margen de la Agenda, Noticias, Discriminación y Exclusión, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2006. Fue director de TELAM y jefe de redacción de las agencias DIN y ANSA. Breve resumen, porque seguramente hay mucho más para decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, ¿cómo están? Bueno, muy honrado de estar acá. Nosotros trabajamos con diversas plateas, públicos, digamos así, y una de ellas son los docentes y las docentes. Para mí siempre es lo mejor. Desde ya les aseguro que es mucho mejor que trabajar con periodistas, porque hay más recepción, más ánimo, hay una naturaleza de inclinación por el conocimiento, ¿no? Eso a uno como expositor le da, le da como más energía, ¿no? Así que siempre trabajar en el ámbito educativo, en nuestro caso, es lo mejor que nos puede pasar. Eh, por suerte ustedes se dedican a la educación y no a la comunicación, y yo voy a hablar un poco de los medios y del sistema mediático, y pareciera que no es tan cercano, pero como bien suele explicar Sebastián, no se pueden, son dos universos que no se pueden escindir. eh, la comunicación en todos sus formatos, en los convencionales, en los viejos, vamos a llamarle,
o tradicionales, y en los nuevos está compitiendo con el aula todo el tiempo, esto ustedes lo saben perfectamente bien. Así que esa competencia no se puede afrontar del todo si uno no tiene una idea, vamos a decir, aproximada de qué es este sistema mediático que tenemos enfrente y qué podemos hacer ante él. Esto en el plano de ciudadanos y ciudadanas como ustedes que tienen responsabilidades educativas. En el plano sindical también es algo que se puede, debería sentarse a estudiar cómo comunicar en el plano sindical, porque ahí tenemos un problema gravísimo. El sindicalismo está estigmatizado, es una palabra, ya la palabra sindicato ya fue instalada por los sectores dominantes con un valor negativo, es peyorativa. Los sindicatos son así. Bueno, tenemos un gobierno que además alimenta eso, pero el gobierno no podría instalar eso si no fuera con todo un sistema mediático que también lo está respaldando. Entonces, ahí tendríamos que, no es que, pero podemos sentarnos a estudiarlo. Tenemos que hacer un congreso casi, ¿no? Para ver ese problema. Pero de verdad, ¿qué palabras usamos? Cuando en Olavarría o en Trenquelauquen le queremos mandar un comunicado a los medios, ¿qué palabras usamos? ¿Cómo las usamos? ¿Qué ponemos en juego? Nosotros mismos, por ejemplo, perdón, me voy un momento y ya vuelvo. Estamos diciendo, cuando hacemos paros, estamos hablando de acatamiento. Y estamos diciendo que el sindicato decretó el paro. El sindicato no, por empezar, no da decretos. El sindicato convoca a un paro, organiza un paro. Después habrá diversos grados de organización, discusión o no con las bases, eso depende de cada dirigencia, de cada sindicato, cómo funciona cada uno, pero en general, un paro, ningún sindicalista se levanta a la mañana y dice, uy, bueno, la semana que viene voy a hacer un paro porque estoy aburrido. No, es porque está recibiendo un mensaje de algún lado, entonces tiene que responder a eso y lo convoca. ¿Eh? A veces algunos, en algunos casos, a su pesar, convoca, ¿no? Pero bueno, lo convoca. Pero hay toda una situación que lleva a convocar a un paro, a un sindicato, y sin embargo se comunica que el sindicato decretó el paro, que es como una disposición del presidente, ¿no? Es una orden. Y después se habla de que se acata o no se acata, en lugar de decir se adhiere o no se adhiere, se participa o no se participa. Son todas palabras que estigmatizan. Bueno, eso podríamos laburarlo alguna vez. Bueno, el sistema mediático argentino, ustedes ya lo deben saber muy bien, es un sistema que, por cómo se fue construyendo desde que empezó, está predominantemente en manos de empresas privadas con fines de lucro, digamos lo que llamaríamos los medios privados. Eso es totalmente legal, está previsto así en la ley. Las leyes en Argentina, como casi todo el mundo, permiten que haya empresas que hagan comunicación periodística, vamos a decirle, porque después está la comunicación, la telecomunicación y demás, pero está admitido que la comunicación periodística se hace con un fin de obtener lucro. Son las empresas privadas con fines de lucro. Y esas empresas privadas en la Argentina, así como en muchísimos otros países, sobre todo en los países nuestros, digamos, de nuestra región, son predominantes en el sistema mediático. Ocupan la porción más grande, son los que más crecieron, los que tienen más desarrollo tecnológico, los que tienen mayores audiencias. Así se ha desarrollado a lo largo del tiempo y a pesar de intentos elogiosos y ponderables que uno puede registrar en la historia reciente, esa ecuación, esa relación de fuerzas casi que no cambió, a pesar de que aumentaron las inversiones en otros sectores, los sistemas de apoyo al sector cooperativo, a los medios de comunicación sindicales, que los hay, bueno, a los comunitarios, etcétera, etcétera. Y los medios públicos que dependen de los estados en diversas jurisdicciones, nación, provincias, municipios, universidades, escuelas, radios escolares. Bueno, todo ese conjunto recibió desde la ley nuestra, la ley de medios, como se la ha mal llamado, de 2009, recibió bastante apoyo, mejor dado, un
poco no tan bien dado, con cierta eficiencia, con cierta ineficiencia, todo eso se puede discutir, pero nadie puede negar que es un sector que recibió apoyo del Estado en los gobiernos anteriores, y podríamos decir incluso que en el gobierno de 2015 a 2019 de Mauricio Macri, si bien hubo mermas y discriminación y una serie de factores, no fue erradicado de todo el sistema que la ley prevé de cierto apoyo a los medios no comerciales. Pese a toda a esa trayectoria, el sistema mediático argentino sigue siendo dominado por empresas con fines de lucro, que además alcanzaron estándares de concentración muy altos, lo cual potencia su poder, ¿no? Tenemos empresas que son propietarias o que controlan directa o indirectamente decenas o centenares de medios en todo nuestro territorio. Y eso es un poder político, es un poder económico y es un poder político, porque da posibilidades de armar operaciones o acciones que también pueden considerarse legales, tal vez no legítimas, pero sí legales, que para defender ese poder y para aumentarlo permanentemente. Además de que la ley argentina, la ley de comunicación, la ley de radio y televisión permite cosas que en otros países no se permiten. Por ejemplo, que el propietario de un diario sea tal vez a la vez propietario de una radio o de un canal de televisión. En Estados Unidos no, el Estado, el maldito Estado no te deja hacer eso. Acá sí. Pero hay otro tipo de limitaciones que, por ejemplo, la ley originalmente prevé que la cantidad de emisoras que una misma empresa puede tener por región y en el total nacional tenía ciertos topes que fueron eliminados por el gobierno del presidente Macri, apenas asumió. Fue uno de los primeros decretos. Entonces, los límites de acumulación, las limitaciones desaparecieron y las acumulaciones prosiguieron. Y entonces uno escuchaba, durante el gobierno anterior, compañeros y compañeras de la comunicación muy honestos, luchadores, que decían, pero ¿por qué si Macri eliminó los límites de acumulación mediante un decreto, por qué el presidente Alberto Fernández no hace lo mismo? Él, o anula el decreto anterior o saca uno nuevo restituyendo los límites de acumulación. Eso que es fácil de decir y que es un deseo legítimo, en la práctica no es tan sencillo. Porque mientras, y lo estamos viendo ahora con el decreto 70, ¿no? Mientras el decreto está en vigencia, crea derecho. O sea que después, cuando uno quiere eliminar las ventajas obtenidas, tiene que resarcir. Y vaya usted a decir, pongamos, en noviembre de 2020, en plena pandemia, y con el Estado subsidiando la comida de la mitad de la población de diversas formas, pagando salarios privados, comprando vacunas, hospitales. Vaya usted a decir, gastemos 5.000 millones de dólares en resarcir a los grupos empresarios que con este decreto se vieron beneficiados. Vaya a planteárselo al país y bueno, va a ser irresistible. Entonces eso hizo que el sistema privado se fortaleciera todavía aún más durante ese periodo. Y así estamos ahora, con un sistema que tiene una predominancia del sector privado y que tiene una lógica de poder político, económico, pero tiene una lógica también respecto de lo que es lo que consideraríamos la noticia, ¿no? ¿Cómo reacciona una empresa? ¿Qué hace una empresa, una organización periodística, vamos a decirle mejor, cuando quiere generar una noticia que es el producto que la sostiene como empresa? Los diarios, las radios, los canales de televisión y ahora los portales digitales necesitan noticias, porque es lo que le puede interesar al público. Cuanto más impacto tiene la noticia, más posibilidad de tener audiencia. Cuanto más audiencia, más posibilidad de tener ganancias, que son, insisto, legítimas, legales. Entonces, la lógica que genera esa necesidad tiene sus propias características que no son las que aplicaríamos cualquiera de nosotros que no estamos en un medio de comunicación. Hay que tener cada día títulos
para venderle a nuestro público. Hay que tener novedades que ¿qué es lo que genera una noticia? Algo que interrumpe la rutina. ¿Eh? Ah, quiero creer, no sé cómo estará en la periferia, pero quiero creer que hasta este momento, en una radio, la lluvia de esta mañana en La Plata es un comentario al pasar. Está lloviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ningún desastre, que yo sepa, ¿no? No tenemos gente perjudicada. Entonces es una noticia casi banal, que se puede decir al paso. Bueno, decir los milímetros, o está lloviendo desde las 5, ¿eh? El pronóstico, pero es al paso. Ahora, si tenemos un barrio inundado con 100, 150, 200 evacuados, ahí la cosa empieza a crecer. Y esa es la lógica de la noticia. Esto queda en un ámbito así como del sindicato privado. Porque vino que ahora se puede cuidar mucho la privacidad. Este, yo trabajaba, como dijo la compañera, trabajaba en una agencia internacional de noticias acá en Buenos Aires, la agencia ANSA, la agencia italiana, que ahora está casi desaparecida, y era la redacción para América Latina. Yo era jefe de redacción. Por acá, por Buenos Aires pasaban todas las noticias que se transmitían a unos 500 medios desde México hasta el sur. Entonces, cada noticia iba a todos esos medios. Y teníamos, porque las redacciones periodísticas, las redacciones donde circulan las noticias, son lugares de ácidos, digamos, son lugares tensos, son lugares de disputa, son territorios, como se dice ahora, de mucha tensión, y donde hay que tener, no, no diría que hay que tener, pero donde se genera una gimnasia, hasta les diría social, de que le dé a uno posibilidades de afrontar lo que se le viene encima a cada momento. Ahí que recibíamos noticias de todo el mundo, algunas en español, otras en inglés, otras en italiano, y las teníamos que traducir para América Latina, teníamos como una dinámica que era cómo cotizan los muertos en el mercado periodístico. Y ustedes dirán, pero qué personas malvadas, qué horror, pero era la única forma de establecer una conversación para decir, che, bueno, hoy mataron a 5 palestinos. ¿Cuánto vale esa noticia? ¿Cuánto cotiza? Si la muerte de los palestinos es una realidad de casi todos los días. O bueno, o hoy sí, hay un derrame de petróleo en México. A ver, ¿cuánta gente? ¿Qué área? Porque, ¿qué hacemos? ¿20 líneas? ¿30? ¿50? Entonces hay como un fenómeno de convivencia con la muerte que demuestra eso, que lo que yo trataba de decirles, que para generar una noticia hay que tener algo que golpee, que impacte, que enganche al público. Y esa es la lógica, y por eso a veces, y cada vez más lo vemos ahora, las noticias son presentadas básicamente en base a su impacto emocional, ¿no? Cuanto más emocionalidad de la audiencia podamos utilizar, más posibilidad tenemos de que esa audiencia quede pendiente de lo que vamos a transmitir y quede pendiente o de nuestro diario, nuestra revista, portal, radio o canal de televisión. Ahora, buenas tardes, esa lógica de los medios de comunicación convive en nuestra legislación con una serie y ya voy terminando, con una serie de principios que también tenemos que tener presentes. Nosotros lo tenemos presentes como Defensoría del Público y sabemos que ustedes como maestras y maestros también, que son los derechos de la ciudadanía. Tradicionalmente, en relación con la comunicación a través de los medios, lo que más escuchamos y tenemos incorporado y más repetimos es la libertad de expresión, que es un pilar de nuestro sistema democrático, ¿no? Porque es la libertad de cada persona o sector a decir lo que quiera decir sin censura previa. Y así está en nuestra Constitución. Pero hay visiones, y también la Constitución reformada de 1994 las incorpora a través de los tratados internacionales, hay visiones que hablan de una manera más abarcativa, porque la libertad de expresión es el derecho a emitir.
la evolución del estudio de la comunicación en el mundo, en lo cual Argentina tiene su participación, y la evolución del derecho internacional, lleva a enfocar el derecho a la comunicación, el derecho de la ciudadanía a la comunicación también como uno de los derechos esenciales para la vida democrática. Se dice, nadie puede gozar de los derechos que las democracias prevén si no los conoce, si no sabe cómo obtenerlos. Entonces, hay también un derecho a la información, a estar informado para el mejor desempeño en nuestra vida social, cada mañana. Todos seguramente hoy al salir escucharon o recibieron por algún medio de comunicación o por algún soporte la noticia de cómo era la perspectiva del día aquí y cómo había que vestirse, si había que sacar o no el paraguas. Bueno, eso es acceso a la información. Frente a algo tan mínimo, tan, parece, ¿no? Sin contenido como saber la temperatura del día, y de ahí podemos escalar hacia lo más grande, lo más trascendente, como las noticias de la política, del sindicalismo, de la economía, bueno, de la evolución del tiempo, digamos, del clima, de las emergencias climáticas y todo lo que necesitamos saber para nuestra vida. Y ese derecho está asentado en las normas internacionales adoptadas por la Argentina. Los medios deberían encontrar, entonces, una, eh, una forma de ejercer sus derechos de emisores conviviendo con los derechos de los receptores. Yo vivo en Mar del Plata, soy afiliado a SADOP y estoy escuchando una radio local y tengo derecho a que ninguna radio diga que ustedes los sindicalistas y los maestros son no sé qué y son los vagos y no hacen nada y cualquier acto de discriminación u ofensa. Tengo derecho a que eso no suceda y si sucede tengo derecho a reclamar para que no suceda, a que me den explicaciones y a que me den una reparación, que es lo que intenta hacer la Defensoría del Público en una de sus funciones. Una de los rasgos legales del cuerpo de normas que adopta la Argentina es que a través de la comunicación, por ejemplo, no se discrimina, ¿eh? A nadie, por ninguna condición, ni por su lugar de nacimiento, su religión, su pensamiento político, su actividad, a qué sindicato pertenece o si no pertenece, de qué pueblo viene, qué lengua habla, cómo se viste, qué cuerpo tiene. Todo eso está contemplado en nuestra ley. Y podemos reclamar a los medios que lo respeten ¿y cómo lograríamos que los medios lo respetan? Porque podríamos decir que, si miramos, no hay un amplio respeto, no hay un respeto satisfactorio a estos principios. Bueno, la forma más directa de conseguirlo es que las audiencias lo sepan que esto no debe ser así, que se alfabeticen, digamos, ¿no? En términos de comunicación, de información, y que por lo tanto puedan no solo distinguir cuando un discurso trae una ofensa o un acto de discriminación, sino que puedan actuar frente a ese discurso. Una primera forma de actuar es no reproducirlo, ¿no? No darle me gusta, no darle RT, no replicar. Pero para eso hace falta capacidad de identificación, ¿no? Y ahí es cuando nosotros, y ahí está el cruce entre comunicación y educación. Es decir, un curso poderosísimo, fuertísimo, porque yo sé que le vivimos pidiendo a los maestros y a las maestras y a la escuela que nos solucione todos los problemas sociales que tenemos, ¿no? Los pibes no leen. Bueno, a ver, ¿qué hace la escuela? Los pibes están mucho con el teléfono. A ver, ¿qué hace la escuela? Los pibes son unos vagos. A ver, ¿qué está haciendo la escuela? Y la sociedad quiere ir ahí, por una parte, porque funciona bastante, ¿no? Yo le digo, toma, el problema es tuyo, digamos, no es mío. Entonces, me alivio, le puse la responsabilidad a alguien y sigo con lo mío, ¿no? Ocurre eso. Pero es objetivo también, y acá ya voy terminando, es que si hay una posibilidad de que las poblaciones se eduquen respecto de medios y comunicación, y ahora las nuevas plataformas y los nuevos instrumentos y los nuevos circuitos, es a través de la escuela, porque es la forma más organizada y respetada que tenemos hasta hoy para dialogar
con lo que llamaríamos nuevas generaciones. Y ahí estamos, eso hay que hacerlo en medio de un movimiento que es claro, sí, no solo, pero además hay que hacerlo en medio de un movimiento de las tecnologías y de las empresas que nos están pasando por arriba, pasan un montón de cosas que apenas si podemos comprender. Hay reacciones que frente a ese fenómeno que están muy buenas, ¿no? De tratar de educar, de tratar de enseñar. Hay otras que son prohibicionistas y uno se puede preguntar para qué van a servir, ¿no? Como este gobernador de Florida, en Estados Unidos, que quiere prohibir las redes sociales para los pibes, creo que de menos de 13 años, ¿sí? Y yo digo, yo acá a la distancia, y ya que no lo conocemos, a mí me parece una gigantesca idiotez, porque estamos todos nosotros y nosotras, todo el día conectados, usando un dispositivo y le vamos a decir a los pibes que no lo pueden usar. Lo que no, es, digamos, primero que es un acto de discriminación. Y segundo, y acá termino, va en contra de la libertad de expresión, porque si todos interactuamos a través del mundo digital, si vos le prohibís a una persona interactuar a través del mundo digital, le estás cercenando el derecho a la libertad de expresión. Que hay que educarlo y ayudarla a que lo haga mejor, sí. Que hay que enseñar, sí. Que hay que discutir, sí. Que hay que escuchar, sí. Pero prohibir, me temo que además el propio Estados Unidos lo prohibió respecto de otras cosas en otras circunstancias y no le fue muy bien, ¿no? Con el prohibicionismo. Así que, y además, y acá es lo último que cito, después por ahí podemos mandarlo, está la observación 25 de Naciones Unidas, que es un instrumento no tan conocido. Una observación es como un instrumento que aprueba la Asamblea General de la ONU para, como consejo, digamos, a los estados. Les pedimos, por favor, que hagan lo siguiente. Y hay la observación 25, se encuentra así, es una observación específicamente dirigida a la niñez y el mundo digital. Lo primero que dice esa observación es que todos los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, derecho a la identidad, derecho a la participación, derecho a opinar, derecho a recibir información, derecho a entretenerse, libertad, por supuesto, bueno, todos los derechos básicos, todos esos derechos que están en la Convención aplican al universo digital. Nadie puede decir, según la observación 25, le podría decir a un pibe de 8 años, no, mira, vos la computadora no la vas a usar hasta que no tengas 15, porque eso se opondría a la observación 25, que lo que dice es, eduquemos a ese pibe, le dice a los estados, eduquen a esos chicos y a esas chicas para que usen esos instrumentos, que ya son universales, de una manera que sea buena para su vida. Es una tarea que se puede hacer, ¿no? No es tan difícil. Ahora Sebastián les va a decir cómo se hace. Bueno, le quiero contar a Hugo que están de manera virtual 18 delegaciones conectadas. Son los 18 consejos directivos de, acá está presente La Plata, y después hay 18 delegaciones más que constituyen la provincia de Buenos Aires, toda la plana dirigencial, digamos, de la provincia. Bueno, les agradecemos a los compañeros y les queremos comentar también que después que hable Sebastián, va a estar abierto el micrófono para que hagan las preguntas o manifiesten las inquietudes que presenten ante este panel, esta disertación y la de el encuentro anterior. Así que bueno, sin más, lo vuelvo a presentar a Sebastián, que ya es un amigo de la casa, doctor en comunicación, jefe de departamento en la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, profesor titular de la Facultad de Periodismo de la UNLP, experto en medios, tecnologías y educación orientada a inteligencia artificial. ¿Sebastián? Bueno, Susana, muchas gracias a todo el resto del equipo directivo del SADOP. La verdad que para mí es un gusto volver a estar acá. Lo dije hace un par de semanas, tenemos una dinámica que arrancó y que fluye, eso es muy importante y no siempre sucede.
lo cual más en estos tiempos fundamental destacar, ¿no? En momentos de juntarse, de quienes estamos pensando las cosas de la misma manera, pero venimos con tránsitos complementarios, estar, debatir, pensar en conjunto, porque los desafíos son muy grandes y el contexto nos anima a ir en ese camino. Yo hoy, digamos, lo escuchaba a Hugo, la verdad que la vez pasada la escuchaba a Miriam, tenemos parte de, no nos quiero hacer sentir grandes, pero de la historia viva del periodismo argentino. Perdón, pero bueno, estuve bien, pero más, o sea, estuve bien, pero más o menos. Lo dije con cariño, ¿sabes? El respeto que te tengo, pero digo, es interesante cómo vamos a ir complementando en este recorrido, que si todo sale bien, vamos a terminar con Vero en un par de semanas, con Vero Piovani. Vamos a ir complementando este camino donde se va fundiendo a lo largo de los años la comunicación con la educación de una manera que hoy ya es indisociable. Es imposible pensar los dispositivos de interpelación culturales por fuera del sistema tecnomediático. Es decir, es imposible pensar cómo se forman hoy nuestros pibes y pibas, dicho un poquito más en criollo, por afuera del universo digital. Tenga que ver allí la escuela o no. Porque ese es un poquito el juego, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que es imposible pensar a los pibes si. No. La escuela también interpela a través de dispositivos digitales, porque, por supuesto, que en pandemia todos hemos trabajado a partir de plataformas. En algunos casos, los docentes, como mucho más comprometidos, no es mi caso, crean grupos de WhatsApp. Yo creo que eso es todo un problema. No sé, grupos de Facebook, plataformas que la mayoría de las instituciones van adoptando despacito, y yo celebro porque me parece que, y con eso voy a terminar la próxima, que es cómo pensar modelos pedagógicos altamente híbridos, o ya como diría Mariana Maggio, pensando en un ensamble, porque la palabra híbrido nos queda recontra corta, ¿no? Porque hoy hay un montón de variables que yo voy a ir intentando, tanto hoy como la semana que viene, y con algunas cosas que dije la semana pasada, ir arrimando. Porque el mundo de la comunicación y el mundo de la educación hoy en realidad se disputan ese ratito de atención que tienen nuestros pibes y pibas para darnos. Y es así, la escuela hoy es un elemento más dentro de ese modelo gigantesco en el cual como humanidad estamos metidos, ¿no? Que es el modelo de las tecnologías de la información y de la comunicación, donde los pibes tenemos que intentar que nos den un cachito de bolilla, para decirlo bien desde el llano, ¿no? Esa es una tarea titánica hoy. Históricamente el docente se paraba, el alumno se callaba y escuchaba. Hoy eso sabemos que ya no pasa. Pero también es cierto que el pibe o la piba no escucha porque tiene un teléfono a la mano o porque está conversando con otro, no importa. Pero también es cierto que ese mismo teléfono que distrae, así como decía Hugo, yo acuerdo, es una herramienta poderosísima que la podemos dar vuelta y usarla a favor nuestro. Michel Dessertó decía la táctica del débil ante la estrategia del poderoso. Esto no es nuevo. Nosotros siempre supimos, sobre todo de América Latina, con, ¿no?, cómo jugar en la grieta para poder entrar con un discurso que no sea, en este caso el del mercado, sino que sea un discurso que tenga que ver con nuestro posicionamiento ético-político, pedagógico también, por supuesto. Yo voy a entrar hoy ponemos ya el power, me voy a poner un poquito en contexto, maestrito ciruela, porque un poquito lo soy. Acá tenemos Hugo y Miriam, que son más del lugar de la conferencia más charladita. Yo soy más del power y de algunos conceptos que a mí, también como investigador y como teórico de estos temas, me parece que es importante irles dejando. Cerrala directamente esa ventana y maximizar la otra, y ya con eso creo que abajo a la derecha, al lado del porcentaje, al lado del menos. Un poquito más. Ahí. Uno menos. Ahí. Pero, uno más. Ahí. Estamos. Listo. Sacala, que esa es la presentación, ya me conocen. Ese es el título de la. Yo te voy diciendo, seguimos y ahí vamos. A ver, yo quiero que entremos a partir de hoy, recuperando lo que charlamos las semanas anteriores y lo que vamos a ver la que viene, porque mi idea, por eso charlamos con Susana, de que yo esté los 3 encuentros, es ir tratando de coser todo lo que va a pasar acá, dándole un marco y sobre todo dándole un marco en un campo que está en el libro que ahí tienen arriba de la mesa, que es la alfabetización mediática e informacional, como gran paraguas que hoy nos trae la UNESCO. Ya mencioné algo de esto hace un par de semanas, para pensar los fenómenos que hace mucho tiempo, desde distintos campos del conocimiento, se vienen desarrollando. Nosotros hablamos de alfabetización mediática, pero también se habla de alfabetización digital, alfabetización en Internet, en nuevos medios.
Pero en realidad eso en América Latina tiene una tradición que es clave rescatar, que es la tradición de comunicación y educación o de educomunicación, que se origina, fíjense, en muchos casos en la obra de Paulo Freire. Extensión o comunicación y otros textos de Freire, junto con otros autores, no solo del campo educativo, fíjense qué interesante, sino sobre todo del campo pedagógico, nos hablan de la relación entre la comunicación y educación y cómo hoy ya, por eso la definición que está en el segundo párrafo, le pone una barra, ¿no? Comunicación barra educación, porque ya no es ni siquiera una cosa y la otra, son dos cosas fundidas, o a mí me gusta decir también confundidas entre sí, ¿no? Que ya no las podemos separar. Siguiente. El... Ahí está. Los enfoques sobre la alfabetización mediática tienen que ver sobre todo a, digamos, a mediados de los años 60 del siglo pasado, tenía que ver sobre todo en ir estudiando supuestamente la mala influencia de los medios en las audiencias, pero también en los chicos, ¿no? Había que, la anterior, ahí está, había que educar a las nuevas generaciones, casi inocularles, ¿no? Una vacuna anti el demonio de los aparatos ideológicos del Estado, para quienes conocen la obra de Althusser, ¿no? La demonización que tuvo históricamente la televisión y los medios masivos. Por supuesto que esto tiene un grado de verdad, pero por supuesto que también hay otros matices interesantes que vamos a ir viendo y que con el tiempo esa historización que en principio hacía que la alfabetización mediática, la comunicación educativa se vincule con los medios, sobre todo radio y tele, a finales del siglo pasado se empieza a ampliar y ese campo empezó a migrar también a ver el problema del uso de la web. Después empezaron a entrar los videojuegos, las redes sociales, los dispositivos móviles, es decir, que el campo cada vez se hizo más grande y se fue ampliando. Y ahora nos encontramos, de lo anterior podría hablar un montón, pero a mí me gusta llegar al hoy, si no voy a tardar mucho, de nuevos temas o problemas que hoy este campo tiene, que tenemos en agenda y que tiene que ver, por ejemplo, con el sesgo de los algoritmos. ¿Por qué vemos lo que vemos? ¿Y qué cosas se reproducen en los sistemas digitales que de alguna manera también son formativos? Porque si yo miro 400 videitos que tienen más o menos la misma perspectiva, de alguna manera voy a empezar a asociar esa perspectiva. O si yo tengo un algoritmo que piensa, porque está programado de una determinada manera, que una persona que es de tez morena y que vive en un determinado lugar es peligrosa, cuando una cámara de seguridad la capta, le va a llamar la atención. ¿No? Entonces es probable que muchos de nosotros y nosotras pasemos desapercibidos en muchos lugares y mucha otra gente quede, ¿no?, en el sistema. Hoy estamos en momentos donde la tecnología reproduce las estigmatizaciones a escala infinita y las automatiza. Eso, digo, no abrís mucho los ojos, bueno, sí, es un momento complejo, porque si el que cargó eso, o la institución que cargó esa información, trasladó un sesgo, hay un caso muy claro que es, en un banco empezaron a ver que los créditos en general iban para hombres, a partir de instalar un sistema informático, ¿no? Con un algoritmo de inteligencia artificial que decidía si te daban o no el crédito. Bueno, cuando se pusieron a mirar cómo estaba cargado eso, el peor puntaje se lo llevaba una madre soltera, ¿no? Peor calificación como futura pagadora, ¿no? Entonces, claro, ahí reproducían una injusticia y encima a un grupo vulnerable lo vuelve a poner en una situación de doble vulneración porque encima lo deja sin crédito. Y no hay una persona a quien reclamarle, ¿no? Bueno, esto está pasando mucho en términos generales. Por supuesto, hay un problema grave con la protección de datos personales. Nosotros estamos dejando lo que se llama nuestra huella digital en medios y plataformas. Yo diría, sin duda, hace muchos años se hacía el chiste que con una determinada cantidad de clics, Facebook sabía más de nosotros que nosotros mismos. Hoy las plataformas saben de nosotros muchísimo más que nosotros mismos, porque pueden cruzar datos que nosotros ni siquiera tenemos conciencia, como por ejemplo cuando posamos la vista en una página o cuando pasamos rápido. Nosotros no registramos que dejamos seguir y que
frente tenemos la vista. Bueno, si uno tiene dos dedos de frente, con eso puedo ver qué le interesa a la persona, qué no le interesa, qué perfil político tiene, qué perfil sexual tiene, qué perfil de consumo tiene. Hay un montón de cosas que saben de nosotros. Por lo tanto, la protección de esa información yo creo que es el gran desafío de la humanidad en los próximos 10 años. Pero bueno, vamos a dejarlo correr porque no es el eje específico, pero hay que abrir ventanas, ventanas que necesitamos tener dando vuelta por estos 3 encuentros. Después hay otro tema fundamental que tiene un aspecto clave para pensar la enseñanza. Herbert Simon, que es un premio Nobel de Economía en los años ya 70 del siglo pasado, empezó a hablar de economía de la atención. La economía de la atención implica que por primera vez empezó a dar cuenta alguien que la atención humana es finita. Ustedes me pueden dar bolilla a mí, y a Hugo, por más show que hagamos, 1 hora y media, 1 hora 45, con suerte y porque son grandes, están súper escolarizados y escolarizadas, digo, no, estamos todos. Ahora, pero la atención humana es finita. Estamos en un momento de la historia que si esa atención humana está puesta en un medio o una plataforma, esa atención humana se transforma en dinero, se monetiza. ¿Por qué? Porque mientras estoy yo en una plataforma, o me están vendiendo publicidad, o estoy pagando una suscripción como Netflix, o se están quedando con mis datos. Y hoy los datos son el gran commodity del mundo, mucho más que la soja, el petróleo y todo eso. Hoy es, digamos, los datos empaquetados son una de las cosas que más valen, ¿no? En este mundo actual. Entonces, todos los medios y plataformas nos bombardean cotidianamente y ahí, por favor, articulemos con la explicación que hizo Hugo de las noticias, de lo emocional, de la necesidad de captar nuestra atención, porque esto no es nuevo. Lo que tiene es un salto de complejidad porque cambiaron los dispositivos, pero lo que Hugo contaba es específicamente así. Hace no muchos años, para no caer de vuelta en el mismo error, hace poquito, hace 3 o 4 años era así, pero ahora sigue siendo igual. El tema es que cambió el ecosistema mediático y las herramientas hoy tecnológicas que tenemos a disposición son terriblemente más poderosas, porque aparte se acuestan con nosotros a dormir, se levantan a la mañana con nosotros, por supuesto, más atractivas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos cómo estamos siendo todo el tiempo interpelados por medios y plataformas. Me suena un mensaje, yo estoy acá y me suenaron 14 mensajitos, Facebook me recordó la foto cuando fui a la playa hace 2 años, en Instagram alguien, como yo dejé una historia, hoy me gusteó, entonces yo... Todo el tiempo, fíjense, termina el capítulo de Netflix y yo no aguanto los 10 segundos y aprieto seguir y caí. Y al otro día me levanto y dije, otra vez me hago hasta las 3 de la mañana, tengo que ir a laburar, la nena le tengo que preparar 6:50 del desayuno porque pasa, ¿no? La pasan a buscar. Bueno, hay un modelo de interpelación que yo puedo decirlo acá en cierta confianza, como decía Hugo, que es casi violento. Violenta nuestra propia atención para que todo el tiempo la entreguemos porque eso se transforma en plata. Eso, mezclado con lo que decía hace un ratito Hugo, con la garantía de derechos, tendría que hoy estar muy en el centro de la escena, porque sobre todo cuando hablamos de poblaciones vulnerables, y en este caso los chicos y las chicas son poblaciones vulnerables, porque una cosa somos nosotros, que al otro día de todas formas nos vamos a levantar para ir a laburar, porque no nos queda otra, pero vos tenés un montón de pibes y pibas que a la mañana se quedan sentados dormidos en el pupitre porque hay videojuegos 24/7 con gente conectada de todo el mundo, con dispositivos de recompensa que generan adicción y están armados para que genere adicción, y esto lo dice el sistema sanitario norteamericano, no lo inventé yo, ¿no? Entonces el pibe se te duerme en el aula. El pibe es una población vulnerable a todo este mega dispositivo de interpelación en el cual hoy habitamos, que es maravilloso, pero que tiene altísimos riesgos. A mí me encanta. Pero a ver, sí, también me encantan las tortas, digo, tengo todo el plato de medialunas, me lo puedo comer entero y ya aprendí que no. ¿No? ¿Cuántas cosas son lindas pero tienen, ¿no? A ver, una copa de vino está bárbara, la botella entera es un problema, ¿no? Esto, digo, en algún punto tiene eso, pero la diferencia es que como toda la atención humana hoy está intentando ser captada para ser monetizada, y sabemos que el mercado es voraz, ahí nos tenemos que hacer la pregunta por qué ratito, esto lo voy a recuperar incluso un poquito más la semana que viene, qué ratito nos queda a nosotros como docentes para competir, ¿no? Con todo eso. Bueno, en principio desarmarlo, porque no es salir a jugar
con las mismas reglas. Solamente. A veces sí. Yo puedo hacer que los pibes hagan, no sé, relatos, entrevistas, que usen el teléfono, un montón de cosas así. Pero también ayudarles a los pibes a entender, che, fíjate, a la cuarta noche que te quedes sin dormir, ojo, pues te están usando. Te están usando. Por ahí con un nene chiquitito no ese es el lenguaje, pero a un adolescente no le gusta que diga que lo están usando. Y por ahí le va a cachar más rápido. Sigo para no hacerla muy larga, porque como pasó la vez pasada, a mí me gusta que haya tiempo para preguntas. El capitalismo de plataformas y el modelo de negocios es un poco lo que explicaba. Algo que ya mencioné la semana pasada, que siempre hay que tener en cuenta. Todo esto hay que charlarlo en una tensión que para mí marca la cancha, que es necesitamos alfabetización mediática para conectar a los desconectados, dispositivos, con conectividad y con alfabetización, pues si no se lo regalamos al mercado, o sea, les tiramos un montón de cosas. Por eso el Conectar Igualdad era interesante porque tenía un montón de software libre adentro. Entonces no se los regalabas al mercado, ¿no? Pasaban otras cosas. Y también, por supuesto, esto que decía recién, en la misma tensión de conectar a los desconectados, hay que desconectar a los hiperconectados. Al pibe que vive en un búnker con 4 pantallas, micrófonos, auriculares, que, digamos, para ustedes, por lo que veo, no es un universo desconocido, para mí tampoco, ¿no? Hay que darle herramientas para que no solo lo desenchufen, sino que se pueda desenchufar un poquito, él mismo, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy, un poquito, que a mí me parece que en realidad yo lo voy a asociar por la presencia de Hugo también, que tiene que ver con la información y con el sistema mediático, es el fenómeno de la inteligencia artificial. Vamos a charlar un poquito hoy centralmente de esto. La inteligencia artificial nos desafía en un montón de aspectos, en aspectos éticos, en aspectos filosóficos, pedagógicos, de seguridad, como yo decía recién, ¿no? La protección de datos, etc. Por supuesto, probablemente sea uno de los temas más nuevos de agenda mundial. Acá es importante, por eso cuando Hugo trae la observación 25, nosotros hasta hace pocos años, perdón, en la academia incluso nos costaba citar documentos internacionales, ¿no? Naciones Unidas, UNESCO, uno decía, bueno, lo local, lo nuestro, lo latinoamericano. El problema es que estamos en una etapa donde los problemas son del mundo. Hay que ver cómo los abordamos desde nuestra particularidad. Sí, pero los problemas son del mundo. Las respuestas son situadas desde nuestro lugar para nuestros pibes y pibas. Sí, pero son problemas que también están pasando en Estados Unidos. Por eso el Estado de Nueva York, como yo mencioné la semana pasada, está haciéndole una demanda a las principales plataformas. No la están pasando mucho mejor. A ver, no es lo mismo un pibe de nuestra periferia que un chico de Nueva York, ¿no? Estamos de acuerdo. Ahora, ¿estamos todos en el mismo despelote? En algún aspecto, sí. Y por supuesto tiene un impacto clave en el campo pedagógico, es decir, en la educación. ¿Qué es la inteligencia artificial, rápido, para dar una definición que nos sirva operativamente? Es la capacidad de las máquinas de hacer cosas que hasta hace muy poquitito tiempo requerían de inteligencia humana, requerían de la participación de una persona, sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? La inteligencia artificial puede tomar decisiones, puede estar entrenada, después aprende y después toma decisiones. Porque es cierto que la inteligencia artificial aprende, deep learning, o sea, específicamente el aprendizaje profundo, y después toma decisiones. Y encima toma decisiones, en algunos casos, muy bien, ¿no? Porque funciona y funciona. Estamos hablando de, digamos, de algoritmos, ¿no? De aprendizaje automático, que a partir de una gran cantidad de datos, se lo entrena con datos. Imagínense un tacho que le damos de comer mucha información. A diferencia de las programaciones previas, la inteligencia artificial, uno no le dice cómo tiene que entender. Uno le dice, esto es un gato, le tira una imagen. Esto es un gato, le tira otra imagen. Esto es un gato, le tira otra imagen. Lo que le pide es que aprenda a identificar gatos, no le dice cómo. El algoritmo va construyendo una representación, por eso se dice que es inteligencia, ¿no? Que es la capacidad que tenemos los humanos de representar. El algoritmo va construyendo patrones de representación de los gatos sin que nosotros se los demos, hasta que llega un punto que al gato número 1500 nosotros no le decimos qué es y lo puede identificar. Y si le pones un perro, te dice que no es el mismo animal. Ahí es donde hace un salto y aprende. Y a partir de ahí puede identificar animales, puede identificar personas, puede identificar raza, género, hasta incluso emociones. Hoy hay un montón de dispositivos que si uno pone la cara,
nos leen las emociones. Hay una aplicación hoy muy terrorífica para mí, pero ya extendida, que es una compañía que hizo algo muy parecido al Zoom que estamos usando acá, pero la diferencia es que en una bandita del costado le va contando al que tiene el de pago qué emociones tiene el de enfrente. Eso se está usando muchísimo en las entrevistas laborales. Muchísimo, muchísimo. Y la verdad que como pasa con el detector de mentiras, como pasa con el detector de mentiras en la película, excepto que seas un agente entrenado de la CIA, a la máquina no la engañas. Entonces, digo, estamos en un mundo donde todas estas cosas están pasando hoy. No estamos hablando de nada, yo no traigo ningún ejemplo que no esté ya relativamente extendido. ¿Eh? Nosotros con Hugo el otro día terminamos una reunión de Zoom, una gran capacitación que estamos dando para más de 250 periodistas sobre temáticas ambientales en Neuquén. Y el propio Zoom, a ustedes les debe pasar, te ofrece una síntesis de la reunión escrita automáticamente. Y Hugo, que en eso tiene una posición interesante, todavía no lo discutimos, pero lo dijo, dice, yo creo que no hay que mandarlo porque estamos reemplazando el trabajo de una persona. Y ahí quedó, yo se los dejo. Me parece interesante el planteo. Yo más o menos, no sé, no sé. A ver, lo que sí es importante es poner en evidencia el emergente, porque si nos seguimos haciendo los sotas con que esto no pasa, ya nos pasó por arriba la primera generación de todas estas tecnologías, que son las redes sociales y las plataformas. Dijimos, no, esto a la escuela no, esto a la comunicación no, esto a la academia no, pum, perdimos por goleada. Por goleada, ¿eh? Las universidades hace un par de añitos que recién volvimos a estudiar estos fenómenos porque no, la tecnología era solo para los de informática y los de comunicación. Estuvimos 10 años mirando procesos sociales, nos olvidamos de mirar los fierros, lo digo en un mea culpa, habiendo sido incluso director de una de las carreras acá en La Plata, de ahí nos conocemos. Digo, y cuando volvimos, el ecosistema mediático había cambiado, las tecnologías eran otras y los procesos sociales también van a ser otros. Porque si vos no miras la base objetiva, ¿cómo vas a entender hoy la subjetividad de un pibe si no tenés más o menos una idea de lo que es un videojuego en red, de lo que es TikTok? No digo que seas experto, pero tenés que saber que ese pibe puede no haber dormido por eso. O tenés que saber que existen esas cosas, porque si no, perdés un código común. Volvemos a lo mismo, saben que yo siempre el cuadrito de Freire lo tengo atrás. Es reconocimiento del universo vocabular. Lo decía Paulo Freire en 1973 en Pedagogía del Oprimido. Yo no estoy planteando nada que sea de vanguardia en ese aspecto, pero el mundo cultural, el universo vocabular de nuestros pibes y pibas hoy está mediado o atravesado por plataformas tecnológicas digitales, y eso es medio innegable. Bien, por supuesto, algunos tips. Después la semana que viene vamos a entrar más todavía en lo pedagógico. Ahora yo vengo a lo pedagógico y me voy para lo mediático. Pero como ven, está cosido todo el tiempo. ¿Cómo afectan estas tecnologías y la inteligencia artificial a la educación? ¿Y qué significan para el futuro? Por supuesto, estas tecnologías afectan el currículum. Fíjense los 4 ejes, ¿no? Es que como que más o menos le afecta el currículum, la didáctica, la evaluación y el estatuto del conocimiento. Básicamente el corazón del proceso pedagógico, porque afectan en qué enseñar y para qué. ¿Es necesario que yo le enseñe las capitales del mundo a un pibe que tiene Google Maps en la mano? ¿O que le explique algunas otras cosas? Digo, a mí yo me llevé geografía de segundo a quinto todos los años. ¿Por qué? Porque me pedían memorizar capitales del mundo y también la matriz productiva. Si era metalúrgico, siderúrgico, entonces vos tenías que decir la ciudad, tenías que ver si era siderúrgico, metalúrgico, no, bueno, yo no tengo, por eso, yo no tengo. Bueno, a mí me pasa, yo no tengo memoria, digo, no puedo estudiar en memoria. Y con los años seguí estudiando, hice licenciatura, maestría, doctorado. No es que no me gusta estudiar, pero no me gusta estudiar así. Bueno, hoy, ¿vale la pena insistir en ese sentido? ¿O hay que buscar la vuelta para que los conocimientos sean otros o que estén complementados de otra manera? La didáctica, cómo trabajar en el aula y cómo trabajar afuera. Hoy las paredes del aula, esto ya lo dijo, digamos, en Redes o Paredes, una autora, digamos, hace muchos años, que las paredes del aula son redes. Ya no, nosotros antes nos podíamos encerrar en el aula, porque la escuela tenía, así como bueno, esto lo dijo Foucault, así como la escuela, el hospital, el neuropsiquiátrico, la cárcel, eran, ¿no? Instituciones de encierro, nos podíamos encerrar. Ahora no. Ahora con un tweet, si pifiaste, el pibe te grabó y es un lío bárbaro, por un lado. Y por el otro lado, porque está digamos, está la conexión abierta. Y eso nos permite
generar otro tipo de procesos complementarios, expandidos o extendidos, como le gusta decir a Maggio, que de vuelta la traemos, el aula extendida, ¿no? Hay muchas cosas que podemos pensar para poder transformar la didáctica. Por supuesto, la evaluación, que se automatiza ya. Digo, vos pedís hoy un parcial domiciliario y si el estudiante sabe usar ChatGPT, chau, no jugás más. No sirve. Copia, pega la consigna, aprieta el botón y yo creo que lo he probado a veces, depende de la conexión y cómo esté el tráfico, 2 segundos, 3 a lo sumo, 2 segundos, 3, y tiene el parcial resuelto. Y en general, ahora vamos a ver que no siempre, está más o menos bien hecho. Si no es algo que tenga que ver con algo que esté afuera de la bibliografía. Si vos tirás bibliografía, son 2/3 segundos lo que toma resolver. Y por supuesto que esto se los dejo porque para mí es la discusión más importante que tenemos hoy en el campo pedagógico. ¿Cuál es el estatuto del conocimiento hoy? ¿No? Dice Adriana Puigros que la educación en realidad es aquello que nosotros consideramos tan importante en una generación como para transmitirlo a la que viene, que para mí, como siempre Adriana es una maestra, ¿no? Bueno, ¿cuál es el conocimiento tan importante que tenemos hoy que queremos transmitir a la generación que viene? Yo creo que no sabemos. Yo creo que en eso nos falta. Yo creo que no sabemos. Yo creo que no sabemos, porque no sabemos qué habilidades, porque no sabemos qué. Por supuesto, sí, en términos de valores, de posición ético-política, pero hay un montón de cosas que la escuela también da contenido, mucho contenido. No solamente transmite, digamos, formación de pensamiento. ¿Qué conocimientos prácticos hoy son claves para la generación que viene? No sabemos. Nos falta debate, nos falta abrirnos, nos falta pensarlo en conjunto. Por eso yo celebro y me enganché tanto con la propuesta de hacer esto acá, porque yo creo que también son los espacios donde uno se lleva estas cosas que después, por eso quiero que charlemos, donde uno conversa, se empieza a enterar. Yo me enteré de la ludopatía infantil, que ahora está re de moda y todos los diarios sacaron, dando una charla muy parecida a esta en Comodoro Rivadavia, en un instituto de formación docente. Creo que, no sé si no estábamos juntos o fue. Bueno, digo, me enteré ahí, que una maestra decía, che, ¿sabés que vos estás hablando de dispositivos? Y a mí lo que me pasa es que los pibes me juegan en el casino online. ¿Qué? Bueno, la primera vez que lo escuché fue ahí. Un año antes que se haga, como es ahora, ¿no? Uno de los temas que está en agenda, por suerte. Ya vamos. Sí, pasa. Vamos a ir rapidito, así nos queda un ratito, sí. Eh, ¿Hay usos de la inteligencia artificial en la escuela? Por supuesto. Podemos pensar modelos de asistentes pedagógicos con ChatGPT. Es importante que usemos ChatGPT con nuestros pibes, porque si no lo usaron nunca, es importante que lo sepan usar guiados por un adulto, que les enseñe. Y si lo están usando, más vale que sepan que nosotros lo sabemos usar, porque si no nos van a hacer trampa hasta cansarse. Ya lo están haciendo, seguramente. Podemos hacer elaboración de imágenes novedosas, ¿no? Hoy tenemos un montón de páginas que uno le dice, haceme una imagen de esto con esto, y te transforma en una imagen. Por ejemplo, yo hice en algunas clases que la síntesis de los conceptos generales se lo demos a un generador de imagen, entonces uno construye una representación en una imagen de la síntesis de la clase. Y la verdad que todos sabemos que las imágenes, ¿no? Generan como una memoria, ¿no? Y ahí sedimenta un poquito más el conocimiento. Yo lo que pongo acá es integrarlas, no barrer abajo de la alfombra. Lo único que no podemos hacer con esto es barrerlo abajo de la alfombra, porque es tan grande que no va a entrar. Por algún lado se nos va a ir escapando. Pasemos a la siguiente, así le metemos. Hay un tema específico que hoy tenemos que también, y acá conecta mucho con lo de Hugo, tener en cuenta. Hoy, por todo, yo lo voy a tratar de explicar rapidito, por todo lo que tenemos a disposición en términos de plataformas con inteligencia artificial, nada de lo que vemos, oímos o leemos a priori es verdad. Podemos, digamos, hay grandes generadores de video, donde el video es completamente sintético, ahora voy a explicar un poquito de qué se trata, de imágenes y también de textos. Vamos a avanzar así. Yo a esto le llamo, y fíjense, lo voy a contar acá, total estamos en confianza, le llamo desinformación sintética. Esto yo lo publiqué en una nota en página 2 el año pasado, incluso es un concepto que gustó bastante, surgió chateando con ChatGPT. No es una idea mía, sí me la puedo quedar porque fue hecho en privado con ChatGPT, porque yo estaba ensayando una serie de ideas para dar una conferencia y ahí me tiró, bueno, podés usar un concepto novedoso de medios sintéticos y de desinformación, sale esta idea. La desinformación sintética, yo vengo diciendo, tiene 3 componentes. Por supuesto, la información falsa generada por medios tradicionales, no es nuevo, del diario de Irigoyen para acá, o del diario de Colón, ¿no?
¿no? Mientras Colón estaba acá, etcétera, etcétera. Exactamente, como dice Hugo, desde que existe la humanidad, existe la desinformación. Pero ahora tenemos los medios sintéticos, estos medios que producen imágenes que no son reales, pero que lo parecen. Ahora voy a mostrar algunas. Y lo que yo voy a explicar también que son, suena un poquito raro, las alucinaciones de sistemas como ChatGPT, que es, de alguna manera, ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, cuando le preguntamos a ChatGPT u otros chats similares y la respuesta no es cierta. Vamos a pasar. A mí me encanta traer estas fotos, ¿no? Parecía que a Trump se lo llevaran preso. Esa, la de la derecha, es una foto que circuló mucho en Estados Unidos el año pasado, se armó un revuelo bárbaro. Si miran, los policías tienen todas las manos deformadas. Esa es una gran pista para ver, porque la inteligencia artificial todavía hay algunos detalles, sombras de las caras, los dedos, ¿no? Que no termina de resolver. Eso durante casi un día entero en Estados Unidos generó un despelote bárbaro porque parecía, ¿no? Aparte, Trump siempre está por caer en cana, ¿no? Eso, digo, tiene un verosímil detrás. O por ser presidente, claro, claro, no saben si. Bueno, exacto. No, después la otra que circuló muchísimo es esa foto del Papa, un Papa rapero, ¿no? Con ese camperón largo. Merkel con Obama tomándose ese heladito con una mirada cómplice, y a mí las dos que más me gustan, que ojalá se las hubieran podido sacar, que son la selfie de Gandhi y la de Cristo con los apóstoles, ¿no? Todas parecen ciertas. Bueno, todo eso que vemos ahí es sintético. No digo que es mentira, es sintético, está generado sin tener ninguna base estructuralmente real. Y eso es lo importante. Es un contenido digital generado por inteligencia artificial. Puede ser no solo imágenes, puede ser audio. Estamos empezando a escuchar canciones de artistas que no las cantaron. Es más, están empezando a hacer cantar de vuelta a John Lennon, están empezando a hacer cantar de vuelta a Frank Sinatra, porque hoy alimentás con un montón de canciones que tengan la voz de Frank Sinatra una inteligencia artificial y en un momento aprende a cantar como Sinatra. O como Gardel, que canta cada día mejor, ¿no? Bueno. Eh, entonces, es la creación de contenido que es completamente digital. Vamos a las últimas dos. Y lo que para mí es importante que también pensemos es esto de las alucinaciones. Cuando uno le pregunta algo a ChatGPT, si ChatGPT es como bueno, como iba a decir como los pibes y pibas, pero también un poco como nosotros. Si no te lo sabe, te lo inventa. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque está alimentado con tanta información que si no sabe estrictamente, porque no es que uno piensa que ChatGPT es como Google, ¿no? Que vos le preguntás y va y busca y trae una respuesta cortada de algún lugar. No. ChatGPT procesa, es un modelo de lenguaje. Procesa y construye a partir de la información que tiene una respuesta nueva. En ese procesamiento, en muchos casos todavía tiene grandes errores. Imagínense que ChatGPT, el que es abierto, está alimentado con información pública, sobre todo ahí hay un lío bárbaro, eso lo podemos charlar otro día, por ejemplo, con los grandes diarios del mundo, porque sin pedirle permiso, OpenIA, que es la dueña de ChatGPT, tomó todo lo que los grandes diarios del mundo tenía como acervo colgado en internet gratuito y lo metió para alimentar al monstruito. ¿No? Bueno, ahora muchos diarios, de hecho hay también una demanda en este sentido, están diciendo, no, pará, si vas a usar toda mi historia para alimentar la criatura que a vos te da plata, pagame. ¿No? Entonces ahora, bueno, están usando bloqueadores. Es apasionante este mundo, porque hay un despelote hermoso por donde. Derecho, imagínense, derechos de autor, hay un lío enorme. Derecho de imagen, hay un lío enorme. Derecho de propiedad intelectual. Vos podés pedirle a ChatGPT que te escriba un libro. Claro, si tiene todos los libros de todos los autores con los que lo alimentaron. Entonces, bueno, a ver, y si vos le pedís que escriba a lo Borges, y usaste todos los libros de Borges para alimentarlo, ¿lo que produce es nuevo o está un poquito choreado? Yo la verdad no lo sé. Digo, son grandes, van a empezar a ver que estas cosas van a ir saltando, porque por eso yo les decía, hay que tener en cuenta, me corre un cachito de guión, pero es importante. La inteligencia artificial no es una tecnología solamente. La inteligencia artificial es una tecnología de tecnologías. Se apoya arriba de elementos preexistentes y los modifica radicalmente. Yo vengo diciendo en una metáfora para mí más cinematográfica que la inteligencia artificial, que
existe hace mucho, no nos vamos a poner pesados en eso, del test de Turing para acá, pero no importa. La inteligencia artificial estaba como contenida dentro de un frasquito. Ahora el frasco se rompió y llegó como una mancha de aceite que se va extendiendo y todo lo que esa mancha de aceite toca lo transforma. Tenemos que tener en cuenta, es una tecnología de tecnologías que lo que va tocando lo modifica sustancialmente. Fíjense que ahora Hollywood está patas para arriba porque los generadores de videos artificiales empezaron a jugar adentro, entonces vos podés estar filmando una película y las cosas que te faltan, bueno, la huelga de los actores en Estados Unidos. A un actor le escanean la cara, el cuerpo, y a partir de ahí tienen su imagen y lo pueden usar para cualquier cosa. Eso ya existe. Digo, la teníamos a la Nana Fine hace 6 meses con un cartel en la puerta de los estudios de Hollywood, digamos, siguiendo este problema. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que estas plataformas preentrenadas también tienen errores. No podemos decir que mienten porque la mentira tiene una dimensión ética que en las máquinas no. Pero sí manda fruta. Entonces, tenemos imágenes artificiales, videos artificiales, pero textos que también tienen datos artificiales. Esto es muy nuevito. Y con esto creo que voy cerrando. Cuento una anécdota, una plaquita más y cierro. La primera vez que me di cuenta fue hace menos de un año. Entro a la oficina de Miriam. Yo charlo mucho estos temas con Miriam, aparte con Miriam, con Hugo, hemos dado un montón de charlas sobre estas cosas. Y Miriam me dice, ChatGPT es una porquería. Dale, pará. Yo lo venía probando, muy entusiasmado. Me dice, mira, le pregunté quién es Miriam Lewin. Dice, fecha de nacimiento lo erró por 2 años. Me pone que trabajé con la nata, dice. Con la nata. Dice, después, no sé qué, no sé qué. Dice, la mitad de los datos son falsos. Claro, cuando empezamos a ver, todos los datos eran verosímiles. Le erró por 2 años la fecha de nacimiento. Hay que ver de dónde viene el error. Ponía que trabajó con la nata en crítica. Miriam tampoco trabajó jamás en crítica, pero sí es cierto que Miriam coexistió temporalmente con la nata en un medio de comunicación. Entonces, cuando uno lo miraba, si vos no eras Miriam Lewin, que, bueno, ¿quién si no es ella, digamos, para conocer su propia historia, la verdad era todo creíble. Ahí es donde a mí me agarró la curiosidad, empecé a investigar y encontré el concepto de alucinaciones, que es un concepto que hace un par de meses surgió a nivel mundial para poder describir estos fenómenos, ¿no? Para poder ponerle un nombre porque lo pasaba a mucha gente. Porque no es que erra y que es una información, no es una fake, no es que alguien escribió algo o que en algún lugar dice mal la fecha de nacimiento de Miriam. Hay cuestiones de procesamiento, ni los propios ingenieros que crearon estas bestias saben cómo funciona. Eso hay que tenerlo en claro, porque cuando vos automatizás un proceso y lo soltás y le das conexión a Internet, esa dinámica interna de la inteligencia artificial no es calculable hoy ni siquiera matemáticamente. ¿Está? O sea, eso lo tenemos que tener en claro. Estamos jugando, yo siempre digo, le soltamos la cadena a unas bestias que son relativamente nuevas, que ya están circulando entre nosotros y no sabemos muy bien. Me puedo poner mucho más oscuro, pero no va a ser hoy. Por ahí la semana que viene. Pero digo, no sabemos muy bien cómo funciona. Y esto, digo, yo si quieren les traigo la semana que viene los 3 tipos que hoy están a cargo del desarrollo de inteligencia artificial del mundo. Todos dicen lo mismo. Y un comentario más chiquitito, también es porque el que primero sale gana más plata, entonces se están largando los crudos. La carrera es tan veloz que los están soltando antes de tiempo, ¿no? Eso también es importante mencionarlo. Bien. Desafíos. Conciencia pública sobre los riesgos de la desinformación. Instancias educativas para evaluar todo esto, promoviendo la comprensión del nuevo ecosistema comunicacional y de la inteligencia artificial. Y por supuesto, se requiere para todo esto un enfoque integral donde la alfabetización mediática es fundamental. ¿Terminamos? La última placa. Bueno, no importa. Había una última placa que decía un circulito, ver para creer, tachado en el medio como si fuera el prohibido para estacionar. Ya no podemos más confiar en lo que vemos. Y eso es clave para nosotros, pero también para enseñarlo a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A mí me llama a la reflexión, ¿no? Cuando vos decís el tema de con qué seguimos o qué vamos a enseñar a la próxima generación, y digo, si por ahí no habría que recuperar la reflexión filosófica, porque me parece que, digamos, lo demás sería herramienta, ¿no?
digamos, las herramientas tecnológicas seguramente van a ir cambiando, evolucionando, pero habría que recuperar esto, ¿no? De la búsqueda filosófica. Compañeros, compañeras, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. ¿Querés pasar, Diego? Así, dale. Y de las delegaciones, no sé si levantan, vos lo podés manejar, Mati, si quieren hacer alguna pregunta. Ah, bueno. Y estoy adelante. Bueno, no era la intención estar acá, perdón, ¿eh? Iba a hablar desde allá. No, iba a hablar desde allá, desde la silla. Fueron los leos. Mi idea era estar en la silla, perdón. Bueno, nada. A partir de la charla que agradecemos, y agradezco particularmente la charla, se me vino a la cabeza no hay hechos, solo interpretaciones, un poco de filosofía, y preguntar, digo, el concepto de noticia, que también el concepto de noticia como docentes nos sirve para pensar la educación. ¿Podemos seguir pensando en la existencia del concepto de noticia como el hecho que valida, la noticia, perdón, que valida un hecho? ¿O ya tenemos que dejar de pensar en noticia y solo pensar en un flujo interminable de información donde la noticia se pierde o se esconde a propósito con la mera intención de que el flujo masivo de información a través de redes sociales y demás nos convoque o nos lleve a, a licuar todo aquello que podemos considerar noticia informativa importante o hechos culturales que como sociedad consideramos importante transmitir al resto de a las generaciones sucesivas educación, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de noticia existe, dejó de existir, por dónde anda. El concepto de noticia sigue estando vigente en tanto las personas siguen necesitando saber qué ocurre para ver cómo se desempeñan. Digamos, cuando el gobierno resuelva el cronograma electoral del año que viene, todos vamos a estar interesados y necesitamos esa noticia. Desde ese punto de vista, hay una serie de elementos que necesitamos conocer que tradicionalmente nos transmitían los medios de comunicación y que ahora están circulando de mil maneras diferentes. Ahí hay un doble trabajo, que es tratar de interpretar y sacar la propia conclusión sobre la autenticidad o la veracidad de lo que se nos transmite. Que la noticia falsa existe desde que existe la noticia. Hay un caso anterior a la independencia de México, de unos, como se le decía en ese momento, unos sueltos, unas panfletos, hojas impresas, porque no existía ni siquiera el diario formalmente, hojas impresas pegadas en los árboles de la ciudad, anunciando la llegada de una fuerza española, qué sé yo, que no existía. Y ahí, bueno, era una fake news, solo que se llamaba de otra manera. Entonces, yo diría que siempre la realidad nos va a tirar con algo que nos puede sorprender. Siempre ese mensaje es porque es la razón de ser de cualquier sistema de comunicación, generar interés y sorprender. Lo que hay que hacer es posicionarse con capacidad de interpretación y saber que siempre que hay un mensaje, hay alguien que lo emitió, sea una empresa de comunicación, sea un aparato, como nos acaban de explicar. Pero siempre va a haber un emisor que reúne un conjunto de información y elabora un mensaje que tiene una finalidad. Eso es lo que tenemos que saber. Y a veces ese mensaje puede ser auténtico o puede ser absolutamente falso, sea hecho por las personas o sea hecho por una máquina. Pero a mí me parece que el contorno en el que vivimos siempre vamos a necesitar tener datos para
para vivir. Y esa necesidad hace que la noticia siga teniendo, digamos, una importancia. No sé si quieres agregar algo. Em, yo quería generar una reflexión en ustedes para que la compartan en relación a algunas cosas que me dispararon las intervenciones vinculadas al fortalecimiento, digamos, o la situación crítica en la que estamos en la democracia argentina en este momento coyuntural, a pesar de que después de la intervención de Sebastián pareciera que el enemigo cada vez es más potente. Yo lo quiero pensar en términos de relación de poder, digamos, ¿no? En términos de relación de poder y en términos de todavía lo que necesitan en la disputa de modelos de país distintos, en la disputa del campo popular versus una acumulación financiera capitalista aberrante, donde la persona humana es absolutamente reemplazada. Y cuando vos hablabas, Hugo, pensaba en Telam y me trae todo lo que implica el desmantelamiento de los medios de comunicación, las herramientas de comunicación que puede tener, digamos, la ciudadanía para estar informada de los actos de gobierno y para que se cumpla, digamos, esta obligación que tienen de la publicidad de los actos de gobierno y lo que significa que tengan esa intención, digamos, de oscurecer todo lo que es la política pública para que la ciudadanía no esté informada, o sea, el esfuerzo y la inversión que hacen en desmantelar, digamos, todo lo que es la comunicación que no es privada y que se puede comprar. Por un lado eso, por otro lado, cuando vos hablabas de lo que hace la inteligencia artificial, pensaba que el trabajo y en el mundo del trabajo donde nosotros nos movemos, el sindicalismo, que lo que busca en realidad es que se entienda la correcta dimensión del mundo del trabajo, que es nuestra actividad productiva y creadora. Es decir, la ley de contrato de trabajo, en su artículo 4, claramente dice que reconoce la actividad creadora, es decir, pone la dimensión humana por sobre la productiva, cómo eso está tratando también de, digamos, reemplazarse con la inteligencia artificial, porque evidentemente en esta disputa volvemos a la vieja disputa opresión-liberación, vos hablabas de Freire, y en ese sentido, bueno, las herramientas que están utilizando son más eficientes, pero parece que la respuesta siempre es la organización, visibilizar la formación, la conciencia, la capacitación. Así que un poco de esto, ¿no? Traer a Telam, porque es un tema actual, y bueno, solidarizarnos y reivindicar esto y mostrar que es una disputa de poder, ¿no? Que podamos reflexionar sobre eso. Bueno, ahí dos o tres cosas que me parecen muy interesantes del aporte que haces. La primera es que es cierto que cuando uno tira un pantallazo como el que yo hago, hay, yo le suelo decir, un momento Black Mirror, ¿no? Un momento oscuro de ese futuro distópico que veíamos hasta hace un ratito en las series y que ahora es parte de nuestra realidad cotidiana, digo. O sea, uno de los capítulos de Black Mirror de hace 3 temporadas era los lentes de contacto que filmaban, bueno, eso ya existe. Y el capítulo de Black Mirror de la última temporada tiene que ver con la reproducción de las imágenes, ¿no? Todo lo que hablábamos de los actores o de los artistas. Yo siempre digo lo mismo, es importante entrar un poquito en dimensión que casi nos podemos estremecer cuando tomamos conciencia de eso. Y después hay una segunda etapa que yo le llamo atravesar el espanto. Porque una vez que atravesás el espanto, seguís adelante. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a Adriana Puigros. En América Latina tenemos la historia, el conocimiento y la práctica suficiente para desde nuestras memorias
enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. Y si hay una cosa que tiene América Latina es la historia de militancia y lucha. Entonces me parece que ahí tenemos una clave para volver, una vez que atravesamos el espanto, a ponernos de pie y a poder ver, quizás con un poquito más de claridad, ojalá este espacio, esta conversación aporte en ese sentido, cuál es la dimensión de la disputa hoy. Porque lo que no puede pasar es que no la veamos. Porque yo creo que ahí está una parte fundamental de la pérdida de la última década. Para un lado, para el otro, nos vienen corriendo y sentimos que venimos perdiendo. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales, por supuesto no es el único, es esto, es que hoy vivimos en un mundo que está diseñado y gestionado por gente que sabe hacer cosas que nosotros no sabemos hacer. Yo esto lo vengo diciendo en muchos ámbitos, digo, nosotros tenemos la necesidad urgente de formar cuadros técnicos que sepan intervenir en este mundo con mucha eficacia, pero desde la posición teórica, política, pedagógica que nosotros compartimos. Y eso es un déficit. Eso es un déficit. Nos cuesta un montón encontrar gente que sepa hacer estas cosas, pero que las haga pateando para nuestro lado, para decirlo, ¿no? Y que no está mal, porque uno tiene un lado y tomó una posición, y eso está buenísimo, y es parte del sistema democrático, tener posiciones, dialogar, debatir, disentir, todo. Ahora, lo que nos falta es un montón de gente que pueda a eso traccionarlo con las herramientas del mundo contemporáneo. Entonces ahí me parece que es donde vos atravesás el espanto, te das cuenta de todo lo que hay para hacer. Y ahí para mí vuelve el entusiasmo. Hay un montón de cosas para hacer. Hay un desafío interesante. Hay cosas que están a la mano y no nos damos cuenta tanto y que si nos juntamos tres o cuatro y a veces le abrimos la ventana a los pibes y a las pibas, porque también lo que pasa es eso, y ayudamos a conducir esa hermosa energía que tienen y ese saber técnico que conducido de la mano de un docente, por eso digo, yo puedo hablar de robótica educativa si querés también, porque hay un problema en el mundo del trabajo serio que se viene con la inteligencia artificial. Pero si el docente es un enseñador de contenido, fácilmente puede ser reemplazable. Si el docente es un orientador de situaciones, un articulador de debates. No, eso la máquina no lo va a saber hacer nunca. Bueno, ¿para dónde vamos? ¿En dónde estamos? ¿Cómo lo estamos discutiendo? ¿Tenemos claridad de lo que sí pueden hacer las máquinas y lo que no? Para también formar a futuro a los docentes que se vienen en las habilidades blandas que la máquina no va a poder reemplazar. No, porque todavía no tenemos en claro cuál es el diagnóstico profundo de qué pueden hacer estas máquinas hoy. La ventaja es que hoy, a diferencia de hace unos años, no es tan difícil. Porque como al mercado le sirve que estas máquinas estén disponibles a escala masiva, agarras ChatGPT, jugás un rato y más o menos la va entendiendo. Entonces no es como antes, ¿no? Que había que ir a un laboratorio de tecnología, de informática para ver, ¿no? Ahora está un poquito más cerca, entonces me parece que es un momento muy fértil para el debate y para la acción. Quiero agregar, por las menciones que hiciste, ese déficit que Sebastián está dando en este campo, lo podemos aplicar como con más especificidad a la comunicación, a la investigación social y política. Solo con ese déficit es posible en la Argentina que muy frecuentemente ciertos sectores de poder encuentren recursos y resortes comunicacionales que este lado del que habla Sebastián, en el que estamos acá, no hemos encontrado. Voy a mencionar una palabra que está en la escena política todo el día, que es la casta. Esa es un logro comunicacional, ¿eh? Y de un pensamiento político, primero previamente investigado y después se sacó una conclusión y se puso en marcha un dispositivo sustentado en gran parte en esa palabra. Y triunfó. Ese déficit, la comunicación nuestra, la sociología nuestra y las ciencias políticas nuestras también lo tienen y por eso de alguna forma nos va como nos va. Todos esos campos son campos de disputa, son campos de tensión y de lucha por el poder. Eso es lo que explica lo que vos mencionás con los medios públicos. Telam
Me decía la compañera, yo fui director de TELAM. Cuando yo fui director de TELAM también hubo intentos de cierre. Gobierno del presidente de la Rúa. TELAM es objeto frecuente de ataques de esta clase porque es una herramienta de comunicación de las que tiene el Estado, de las mejores, de las más eficientes, con más despliegue territorial, con más cobertura, y por lo tanto es un objeto que yo como competidor o lo quiero para mí o lo quiero destruir. Es así de sencillo. Eso es lo que explica lo que pasa con TELAM y en sus escalas con el resto de los medios públicos, ¿no? Hay competidores que los quieren tener o, o quieren que no existan más. Y esa es la pelea. Frente a eso, obviamente la Defensoría se atiene a la ley. La ley dice que deben existir medios de toda clase, privados con fines de lucro, privados sin fines de lucro y medios públicos. ¿Por qué la Defensoría defiende eso? Porque está en la ley. ¿Por qué la ley defiende eso? Porque está en el derecho internacional, en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Entonces nos atenemos a eso. Y por eso, una vez por semana, Miriam Lewin va a la carpa de los compañeros de TELAM. Simplemente por lo que están poniendo ahí en el grupo de consejo directivo, han tenido problemas de conexión. Queremos avisarle que está la grabación del primer encuentro y después este segundo está grabado, ya perfeccionamos también y el material del PDF también. Así que tranquilos, mis disculpas, pero bueno, estamos avanzando y corrigiendo algunas cosas. Y hay algunas preguntas en el chat. Ahí estamos, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero agradecerles este espacio, este encuentro. Y bueno, nosotros desde acá teníamos algunas cuestiones para analizar, ¿no? Primero, en el encuentro anterior nos había quedado un poco de intriga sobre el test de Rabat, ¿puede ser? Que era sobre el discurso del odio que quedó así y lo queríamos plantear si en esta posibilidad o en este encuentro o en un encuentro en adelante se podía profundizar el tema que nos interesó mucho. Y por otro lado, mientras estábamos escuchando, digamos, lo que nos interpela es esto de como educadores, como docentes, cómo hacemos para que nuestras pibas y pibes se puedan formar como ciudadanos digitales responsables, ¿no? Nosotros desde qué aporte didáctico pedagógico podamos hacer para lograr ciudadanos digitales responsables, críticos. ¿Algún tip o algo que a nosotros como educadores nos pueda servir? Bien. Test de Rabat, sí, lo mencionó Miriam el encuentro anterior. No sé si Ubito vos después querés hacer alguna mención. Yo lo puedo traer para la próxima. El test de Rabat básicamente es un test que propone una serie de variables a ver si se cumplen o no se cumplen. Y en el caso de que se cumplan, está internacionalmente validado que si se cumplen esas cuestiones es discurso de odio, ¿no? Estigmatización, incitación a la violencia y toda una serie de cosas que, como todo test, ¿no? Se evalúan y si da positivo, es porque es discurso de odio. Es de alguna manera la herramienta internacional que se utiliza para ver este tipo de discursos. Eso por un lado. Y después el tema de ciudadanía digital o que nuestros pibes y pibas sean buenos ciudadanos digitales. A ver, tips. Yo creo que la primera variable es que tratemos de entender con nuestros chicos y chicas que lo que decía Hugo al inicio, la observación de 25 lo primero que aclara es que se tienen que cumplir los derechos del mundo físico
por decirle de alguna manera, porque ya no podemos decir real, porque el mundo virtual es más real en muchos casos que el físico, para los pibes, que los derechos del mundo físico se tienen que garantizar en entornos virtuales. Entonces, que ahí hay un montón de cosas, que si vos sos menor de 18 años y no juegues, ¿por qué? Porque los menores de 18 años en Argentina no pueden entrar a un casino, ni a un bingo. Punto. O sea, digo, hay cosas que son claras, que no necesitas nuevos marcos normativos. Lo que necesitas es que las plataformas se dejen regular desde afuera, porque si les dejas que se autorregulen, sabemos que el mercado siempre va a tratar de hacer un poquito de trampa, sobre todo cuando encuentra un nicho tan grande. El tema de las apuestas infantiles cae en América Latina porque en Europa se prohíbe. Son empresas centralmente españolas, no es casual que vengan de España, furor por el fútbol en España, furor por el fútbol en América Latina, hay una conecta directa con el mundo del fútbol y de las apuestas, entonces se posan acá porque en Europa les dijeron no, digamos, vos podés mentir la edad, pero si vos tenés que subir una foto escaneada de tu DNI, no podés mentir la edad. O por lo menos estás imponiendo, digo, estás jugando en nombre de alguien que ya tuvo que mostrar el DNI. Un pibe no va a escanear la foto del papá. Ahora sí puede poner los datos de la tarjeta de crédito y mentir la edad. Eso sí lo están haciendo, ¿no? Me parece que ahí hay. Entonces, me parece que los tips es charlar con los pibes, preguntarles qué les pasa. A riesgo incluso de no saber cómo resolver, pero por lo menos averiguamos después. Pero preguntarles qué les pasa. A los pibes les está pasando un montón de cosas. ¿Qué le pasa a una chica que hace 2 días alguien agarró como chiste una foto, la subió en una página de inteligencia artificial que algún simpático creó que se dedica a desvestir gente? ¿No? Existe. Entonces vos subís la foto de una chica vestida o de un chico, ¿no? Pero por supuesto el daño uno sabe mucho más profundamente se le puede hacer a una nena, a un adolescente, ¿no? Si se circula una foto de ella sin ropa. Antes teníamos el problema de que por ahí esas fotos eran sacadas de la intimidad. Ahora ni siquiera. Bueno, hay que ir mirando, hay que ir pispeando esas cosas, hay que tener una sensibilidad para ver que eso es parte de lo que necesariamente, como decía Hugo, todas las piedras se las metemos en la mochila de la escuela al docente, ¿no? Pero lamentablemente esta es una que entra por la ventana, pero de alguna forma nos tenemos que hacer cargo. Yo creo que ahí después estamos pensando con Susana y con el equipo de acá cómo seguir esta formación y todo. Nosotros tenemos dos cursos muy interesantes. Uno es alfabetización mediática en la área de la inteligencia artificial y hay otro que es comunicación y tecnologías con enfoque de derechos humanos. En los dos, de distinta forma, hay herramientas, pero sobre todo la principal herramienta es el diálogo. Volvemos también, digamos, es escuchar qué le pasa a los pibes y en algún punto intentar a partir de ahí ver cómo nosotros como adultos, quizás con un criterio que no es nuevo, es un criterio fundado, que es un criterio que tiene experiencia, que es un criterio que tiene formación, aunque el fenómeno sea novedoso, tenemos un aporte muy interesante para hacerle, porque quizás es como con las fake news, están desde hace tiempo. Lo que cambió es la forma. Ahora, que los medios mienten, no es nuevo. Lo que sí es importante ver cómo hacemos en el nuevo ecosistema mediático para enfrentarlo. De la misma manera pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con estos nuevos fenómenos? Bueno, no sabemos del todo, pero si escuchamos, es muy probable que tengamos herramientas muy potentes para poder acompañar y resolver, y si no, tramitar la inquietud, que eso también es algo fundamental en los docentes, ¿no? Que podamos tramitar las inquietudes de nuestros estudiantes. Son pequeños tips, después hay muchísimo más para seguir. Hola, ¿se escucha ahí? Bueno, buen día. Gracias y voy a intentar acomodar todas las ideas que me vienen desde estos dos encuentros que tuvimos y por ahí los conocimientos que uno va teniendo y las vivencias y acomodar un poco todas esas ideas, ¿no? Celebro esto porque, como bien vos decís, nos está atravesando y nos está llevando. Entonces no podemos negar esta realidad y hay que amigarse y optimizar estos recursos que tenemos. Yo creo que es este tren que viene con toda esta información y que vamos a estar de acuerdo o no, que seguramente hay muchas cosas para mejorar y tiene esto que vos decías del chat GPT, que hay que chequear, como así siempre entrábamos a internet y chequeábamos las páginas, no podemos negarlo y tenemos que conocerlo, porque la única manera de ayudar no solo a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, a nuestra familia, es conocer esta herramienta. Es como hablamos a veces de los derechos, ¿no? Cómo lucho por un derecho que no conozco. Bueno, para poder avanzar en esto tenemos que amigarnos, hay que conocerlo. Y me venían varias experiencias como docente. Mis compañeros por ahí saben que yo amo todo esto de la inteligencia artificial. Tengo mi Alexa en casa y bueno, y voy por todo lo que implique. Por eso, por todas las capacitaciones que tengas disponibles, por favor te pido pasa info.
Me pasó un alumno en pandemia, ¿no es cierto? Porque más allá de que la inteligencia artificial viene a reemplazar de alguna manera, uno dice, a la función humana. Solamente no es que reemplaza a la función de un trabajador, sino que optimiza nuestro tiempo, porque nos optimiza el tiempo. Y lo que yo observé es que es el tema vincular. Se transformó la compañía de muchas personas, no solo la inteligencia, el celular, lo demás. Un alumno en una clase virtual comentaba, sus papás trabajaban todo el tiempo, lo vemos mucho en muchos alumnos que están solos la mayor parte del día, y su compañía era Alexa. Él hablaba con Alexa, él le contaba sus problemas a Alexa. Para aquellos que no conocen, Alexa es un asistente virtual que tengo en casa también, pero los chicos tienen esa realidad, su conexión, su comunicación, su contención hoy es la red, es el medio. Entonces vos decís, wow, ¿qué está pasando con los vínculos? ¿Cómo me puedo vincular con alguien que su mayor referente es una máquina? Y también observo en mi casa, obviamente, porque hago prueba y error con Alexa, cómo va generando estos patrones que vos decís. Nosotros, bueno, es reconocimiento de voz con mis hijos y yo, y en base a nuestros gustos y nuestras demandas, ella ya sabe qué ir respondiéndonos y qué no. Es increíble. A veces me sorprendo, a mis hijos a veces me dice, wow, ¿no te da miedo, ma? La verdad que no, porque creo que es esto, es amigarnos, porque es lo que viene y lo que va a seguir. Pero bueno, la verdad que agradezco y celebro por más encuentros como este. No, dos cositas cortas, pero tengamos en cuenta que Alexa es la generación anterior a ChatGPT. O sea, digo, ChatGPT, no, es otro tipo de sistemas de inteligencia artificial que son los modelos de lenguaje generativo. O sea, estamos ya hoy conviviendo, digo, eso es como una especie previa. Hoy tenemos modelos de lenguaje generativo que son mucho más complejos y que están empezando a acoplarse a dispositivos. Pues ya los modelos de lenguaje generativo no solamente escriben, hablan, producen imágenes. Si les interesa, ahí busquen, hay dos notitas mías, hay varias, pero hay dos notas en página 2 el año pasado, una sobre robótica educativa y la otra sobre desinformación. En ambas se tocan estos temas, después si no, yo se las paso a Susana, no hay drama, pero digo, porque sobre todo la de robótica educativa, para mí hay un desafío, pues yo en esa nota volví muy como, por un lado, impactado, fascinado, pero también preocupado. Yo estuve en septiembre del año pasado en el laboratorio de robótica educativa de la Universidad de Turín. Y la verdad que ya tenemos robots que reconocen las emociones de los pibes, que tienen la posibilidad de hablar, pero que de fondo tienen ChatGPT, con lo cual el procesamiento de información es bestial, mucho más grande que cualquier docente en toda su historia. Digo, que docente, que Einstein. No hay humano que pueda acumular la cantidad de información que tiene cargado ChatGPT, y menos el 4 que está conectado a la web. Con lo cual encima está actualizado. Entonces digo, ahí hay todo un debate que se viene en relación a esto. Digo, el tipo de dispositivos con los que vamos a estar interactuando en breve. Digo, ya entró a la Argentina, pues yo sigo tema tecnológico por distintos lados. Ya entró a la Argentina a la venta los mozos robots. Esto ya existe en Europa, pero hoy ya se venden mozos robots en el mercado argentino. Con lo cual, en poquito tiempo, algún restaurante primero, seguramente, cheto de Palermo, lo va a poner como novedad. Y después, si se dan cuenta que eso baja costo, se va a extender. Digo, entonces hay un montón de cosas de estas que vamos a empezar a ver y que las tenemos que ir discutiendo porque van a ser parte de nuestra cotidiana y no pueden quedar fuera de la agenda. Si no, de vuelta, nos va a agarrar una década tarde y yo creo que estamos, con esto te pasó, Hugo, hay mucha gente que está diciendo que la inteligencia artificial es una revolución mucho más grande que Internet. Mucho más grande que Internet. Y nosotros pensábamos que Internet cambió el mundo. Bueno, estamos adelante de algo que quizás es aún todavía superador en muchos aspectos. Bueno, mientras tanto, yo, y en respuesta a la compañera de Avellaneda, y mientras la inteligencia artificial me genera un nuevo jefe, mira, mientras llega eso, yo diría que la consigna o el recurso, porque no me gusta la palabra tips, que al que nos podemos aferrar ahora es no olvidarnos nunca que el emisor siempre tiene un autor y ese autor expresa un interés o un conjunto de intereses. Puede,
puede ser honesto, puede ser deshonesto, puede ser bueno, puede ser malo, puede estar más cerca de nuestras ideas o más lejos, pero siempre va a estar en algún lugar, porque no existe la neutralidad del emisor. No existe, nunca existió. Entonces, tenemos que partir de ahí. Yo sé que se dice en 10 segundos y después aplicarlo necesitamos más que el tiempo que tenemos, ¿no? Pero es lo que nos puede regir. Yo no soy usuario de inteligencia artificial, pero hice unas pruebas, sobre todo a partir de que escuchás, ¿no? Y le pregunté qué era el socialismo a la inteligencia artificial. Me dio una respuesta bastante buena, en el sentido de que era bastante democrática, tolerante, digamos. Es un sistema que se asienta en el objetivo de darle a las personas la mayor igualdad posible de oportunidades y garantizarles sus derechos básicos. O sea, está bastante aceptable. Nos salió con una cosa fóbica escrita por un macartista, vamos a decir. Y yo dije, caramba, parece que no es tan malo. Le pregunté a qué se debía la guerra en Ucrania. Y ahí patinó, pero que, claro, que Putin es el malo, que los rusos son agresivos, qué sé yo, y que Occidente estaba tratando ignorando otros elementos que yo no digo que sean verdad o mentira, pero que hay que tener en cuenta, como que la OTAN se va expandiendo progresivamente hacia la frontera rusa y cada vez más cerca, y cada vez más cerca, y cada vez más cerca, y es una conflictividad que no empezó con Ucrania, viene desde el fin de la Segunda Guerra, y eso lo ignoró por completo. En suma, hay que tomar en cuenta que el que emite tiene un interés. No, ahí, claro. Bueno, hace un rato nos preguntábamos qué les tendríamos que transmitir a las generaciones que vienen. Y yo creo que todo lo que estamos hablando, ya está. Todo lo que estamos hablando se los va a ir transmitiendo los docentes, los libros, los medios, la inteligencia artificial, pero principalmente como docentes y como sindicalistas, me parece que lo que tenemos que trabajar con las nuevas generaciones es el entramado, es la comunidad, es lo colectivo, que es lo único que ninguna máquina va a poder nunca suplantar. Yo, a diferencia de Lauri, a Alexa y a todo eso, le tengo un poco de miedo. No entiendo que dejen a un niño solo hablando con un aparato, y creo que hay que ir a lo rudimentario, a enseñarles a pelar una papa, a enseñarles a atarse los cordones, enseñarles a mirar a los otros a los ojos, que ninguna inteligencia artificial nunca va a suplantarnos. Y vuelvo a lo mismo, como docentes y como sindicalistas, lo colectivo va a seguir siendo el uno a uno y el cara a cara y el darnos de la mano, nada más. Estamos de acuerdo, compañera. Lo que, lo que yo creo, no sé, acá capaz que Sebastián me desmiente ahora, pero lo que yo creo es que el universo digital puede, y no hablo necesariamente de la inteligencia artificial, te digo lo que llamamos una red social, que es una denominación que yo detesto, lo de red social, y sin embargo ya perdí, digamos, ¿no? Puede llegar a crear la sensación de estar en comunidad, solo que con parámetros diferentes a los que yo estaba, cuando vos hablabas, pensé en qué hacía yo de niño. Yo tengo casi 70, ¿no? ¿Cuál era mi juego? Me acordé de un día en que estábamos en una casa bastante precaria y con figuritas impresas, mi hermano mayor desarrollaba un partido de fútbol, ¿sí? O sea, con sus manos un jugador se le iba pasando a otra, qué sé yo. Y yo era el relator. Yo relataba, ¿sí? Y bueno, ahí hay una situación absolutamente imaginaria. ¿Le podríamos llamar artificial? Casi, ¿no?
Ahora, eso que yo hacía físicamente ahí, hoy lo podés hacer por instrumentos digitales en conexión con otra persona, con otro hermano o con muchos hermanos. Uno está en Tailandia, otro en Cuba, otro en California y otro en Montevideo. Y jugás con ellos y eso, yo sé que yo no lo voy a vivir así y por lo que acabas de decir vos tampoco, pero por ahí crea también una sensación de comunidad. No digo que esté bien, lo que digo es que hay que tenerlo en cuenta. ¿Está? Yo voy a ser mucho menos políticamente correcto que Hugo, porque como ya en un ratito vamos a cortar y podemos discutir dentro de un par de semanas, yo me voy a poner en abogado del diablo, ¿eh? Lo que vos acabas de decir recién, a mí me parece que está bárbaro, pero ¿cómo hoy en el rol docente vamos a decir, yo no puedo creer que dejen a un chico con Alexa mirarlo a los ojos? Ese chico no lo miran, a ese chico lo dejaron. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos fingiendo que eso no pasa porque a nosotros nos gustaría que no pase? ¿O tomamos cartas en el asunto y nos ponemos manos a la obra? No es esta una discusión en ese aspecto ideológica, es metodológica. Pasa. Los pibes se quedan dormidos a la mañana porque estuvieron no jugando imaginariamente al fútbol, sino adentro del Fortnite. Los pibes están usando, en muchos casos, la poquita plata que sus padres tienen en una billetera virtual para apostar en un casino. Los pibes están siendo acosados por adultos y adultas que se meten en el chat de Roblox para captar pibes y después eso tiene, en el mejor de los casos, una traducción de algún susto que se pegan. Yo no estoy diciendo que eso esté bien o que esté mal. No podemos abrir un juicio de valor, pues nosotros no, en esta instancia analítica, que es la que tenemos que compartir en conjunto, no me parece que vaya por ahí. Por supuesto que todos estamos de acuerdo en qué sería lo mejor. Ahora me parece que lo que nosotros tenemos que terminar viendo es que si ese pibe está con Alexa todo el día, hay algo ahí que hay que ir viendo. Si ese chico se quedó a la mañana dormido en el banco de la mesa porque no pegó un ojo en toda la noche, hay algo que está pasando. Y así sucesivamente con un montón de cosas que encima no van a parar de modificarse. Si hay una clave que nosotros aprendimos el año pasado, hicimos un trabajo con Hugo muy interesante en asociación con Pacapaca y sobre todo voy a mencionar con la Sociedad Argentina de Pediatría. Si hay una cosa que nosotros aprendimos ahí, es que el problema hoy es que los consultorios están llenos de problemas que no tienen diagnóstico. Y la escuela es un poco un consultorio, ¿no? Porque es uno de los lugares donde en la sociedad emergen los conflictos adentro de la escuela, cuando hay violencia, cuando hay hambre. Es una gran caja de resonancia, así como los consultorios, ¿no? Entonces, en la escuela, en los consultorios, están apareciendo problemáticas que no tienen diagnóstico. Urge tener diagnóstico porque sin diagnóstico no tenemos respuesta. Eso pasa en el campo de la pediatría, pasa en el campo de la psicología y pasa en el campo de la educación. Por eso para mí es importante, y ahí la picanteo un poquito, que nos quedemos pensando también en ese aspecto. No tiene tanto que ver con lo que, por supuesto que a mí, digo, igual yo digo esto y después llego a mi casa, mi hija me habla y estoy contestando el teléfono, porque soy un tarado también. Digo, o porque vivo conectado y cometo el mismo error que cometemos casi todos, que es muchas veces no prestar atención suficiente, ¿no? Y uno se dedica a todo esto y sabe lo mal que está haciendo. Bueno, erramos, errar es humano, como decían por ahí. Pero me parece que un poco no quiero cerrar, ahora quiero contestar a la gente de Trenkelauken, pero sí me parece que era algo como para dejar flotando y que no lo cierro, lo dejo en el aire para que por ahí como el último encuentro también va a tener algo de cierre, algo de esto podamos retomar. Dato técnico, si la información de cada uno de nosotros también queda tomada por ChatGPT, sí, lo que nosotros le pedimos al chat. No es que por abrir ChatGPT se mete en nuestra computadora ahí, digo, claro, eso está hecho con todo lo demás, con todo lo demás. Que el teléfono no se escucha, ya sabemos que sí, pero digo, no necesariamente. Por eso ChatGPT no está permitido, si ustedes ven, ningún teléfono corporativo, ninguna empresa permite que alguien use ChatGPT adentro, pues si vos tenés información, y mucho más si vos usás ChatGPT para información, es un riesgo.
En muchos países, por ejemplo en Italia, ChatGPT estuvo prohibido un tiempo largo porque lo que no tiene es transparencia de datos. Nadie sabe muy bien qué hacer con la información que junta. Por supuesto que está entrenando la inteligencia artificial. Es decir, cada vez que la usamos la estamos entrenando. Pero aparte de eso, como ya se sabe que las corporaciones de tecnología después se usan esos datos, por ejemplo, para incidir en campañas políticas, vean Nada es privado, el documental de Netflix, digo, 2015, campaña del miedo, está dicho así, ¿eh? 2015, campaña del miedo en Argentina, el escándalo de Cambridge Analytica, la filtración de datos de Facebook, incidió en la campaña. Pues, por supuesto, campaña del miedo, sabemos en contra de quién se hizo, ¿no? Eso para responder también a la gente de Trenquelau. Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Si quedaron más dudas, más inquietudes, se podrán ver en el próximo encuentro, que va a ser el 16 de mayo, con la promesa de Sebastián, que dice que va a traer a Verónica Piovani. Vamos a ver si se cumple. Sí. Bueno, agradecerles infinitamente porque ha sido muy enriquecedor, la verdad, y creo que todos hemos estado ahí muy, muy pendientes porque todo es asombro y todo es nuevo y nos invita a la reflexión. Así que bueno, para terminar, solo quiero pedirle a nuestra secretaria general que venga, nos dé un saludito y nos encontraremos entonces el 16/5 con todos los compañeros y compañeras. Gracias. Gracias, Susana. Bueno, agradecerles, Sebastián y Hugo, la verdad que interesantísimo esta propuesta. Agradecerte, Susana, Graciela. El otro día, cuando arrancamos este ciclo, yo planteaba que desde el SADOP y cuando hablamos con compañeros y compañeras de la militancia, creo que lo único que tenemos claro es este estado de perplejidad frente a cómo se producen algunos fenómenos sociales, la toma de decisiones de la población, por dónde pasa, cuáles son los resortes que disparan determinadas cosas. Creo que todo esto nos aporta, hoy Graciela hablaba del ser sindicalistas docentes, docentes sindicalistas, desde el ser docentes, el poder pensar, bueno, qué pasa en el aula con esta nueva realidad, poder empezar a entender o a decodificar algunos de estos fenómenos que por otro lado son tan vertiginosos. Y también pensarlo y pensarnos desde nuestro lugar de sindicalistas que permanentemente estamos viendo, bueno, cómo llegamos a los compañeros, cómo damos los debates, hasta las discusiones, si lo hacemos presencial o virtual, o cómo la comunicación ya es un problema mucho mayor que el hacer llegar la palabra, sino el, bueno, cuál es el impacto o el efecto que esa palabra tiene en los compañeros y compañeras, ¿no? Cómo movilizar y cómo romper, algo que decía también la compañera de La Plata, cómo romper este estado de individualismo que cada vez penetra más, ¿no? en cada una de las personas. Bueno, ir a tratar de recuperar siempre la dimensión humana, la dimensión colectiva. Creo que todas estas reflexiones nos sirven para poder seguir orientando nuestro rumbo, salir de la perplejidad para pasar a la acción, que para eso somos docentes y para eso somos sindicalistas, para mejorar el mundo, así de modestos somos y modestas. Y bueno, y agradecerles a los compañeros y compañeras del secretariado, de la Delegación La Plata, y a los compañeros y compañeras de todas las delegaciones de las provincias que siguen con mucha atención esta propuesta. Muchas gracias.